Muy buenas noches, docente, compañeros. Eh, Hoy día vamos a hablarles sobre el Perú y el mundo en los siglos XX y XXI. Bueno, siguiente. Ya, bueno, aquí tenemos la introducción. Y ya, bueno, la guerra mundial del siglo XX transformaron radicalmente el orden político, económico, social del mundo. Durante más de 30 años, las potencias se enfrentaron no solo por el poder militar, sino también por el control económico y territorial. Antes de esto, los conflictos, el imperialismo tradicional del siglo XIX se basaba en la ocupación directa de los territorios para explotar los recursos y expandir el poder político, ya que en esos tiempos todo era poder. Sin embargo, después de las guerras surgió el neoimperialismo, donde las grandes potencias ya no necesitaban conquistar físicamente los países, sino que más bien los dominaban a través del comercio, la deuda, la tecnología y la influencia cultural. Un ejemplo tenemos aquí a Latinoamérica. Bueno, en este contexto, América Latina y el Perú tuvieron un papel clave como proveedores de materias primas, ya que, como sabemos, el Perú es uno de los países a nivel mundial en tener harta materia prima. Ya, y donde que tuvieron un papel clave como proveedores de las materias y territorios de interés estratégico. Y esto generó oportunidades de modernización, pero también una nueva dependencia económica de los países capitalistas. Y analizando este proceso nos permite entender cómo los grandes acontecimientos del siglo XX aún influyen en la política y económica actual de nuestro continente y de nuestro planeta. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ya, bueno, ahora continuamos aquí con la Primera Guerra Mundial, una reconfiguración imperial. Bueno, contexto histórico. La Primera Guerra Mundial surgió desde 1914 a 1918, donde que fue un conflicto global que enfrentó a las potencias europeas por la disputa de colonias, recursos y rutas comerciales. Bueno, los principales bandos fueron, como ya sabemos, Reino Unido, Rusia y Francia, y la triple alianza que fue Alemania, un imperio austrohúngaro e Italia, aunque luego se cambió del bando contrario. Bueno, aquí hubo causas principales donde que el imperialismo luchaba por territorios en África y en Asia, y el nacionalismo que había rivalidades étnicas y expansionistas. También hubo carrera armamentista, donde se desarrolló tecnología militar sin precedentes. También hubo alianzas secretas, donde hubo compromisos de defensa mutua entre potencias mundiales. Hubo crisis volcánica, donde hubo asesinato de Archiduque Francisco Fernando de Sarajevo en 1914. Y también tuvo un desarrollo donde que la guerra se extendió por Europa y colonias africanas y asiáticas, y el uso de armas químicas como las ametralladoras y tanques cambió la guerra, cambió la guerra, el rumbo de la guerra, ya que en 1917 Estados Unidos ingresó al conflicto inclinando la balanza hacia los aliados. Siguiente diapositiva. Bueno, de todo esto hubo consecuencias, como todo causa tiene su consecuencia. Ahí en las consecuencias hubo caída de los imperios austrohúngaro, donde que se encontraba Otomano, Rusia y los alemanes. También hubo una firma del Tratado de Versalles en 1919, donde se impuso duras sanciones a Alemania. También una fundación de la Ciudad de Naciones, primer intento de la cooperación internacional, y hubo una crisis económica global y descontento social que favorecieron el surgimiento del
fascismo y el nazismo. Bueno, y también afectó a Latinoamérica y los efectos que tuvo nuestro continente fue que Latina no participó directamente en la guerra, pero sufrió el impacto económico. Se redujo el comercio con Europa, ya que Estados Unidos son prácticamente no venía. Ya. Se aumentó la relación comercial con Estados Unidos, que se consolidó más como la potencia. Bueno, los países empezaron a industrializarse para cumplir la falta de importaciones, inicio de la situación de importaciones. Y es ahí donde hubo explotación laboral en las industrias. Bueno, ya también tomando en cuenta el caso de Perú, bueno, en el Perú se mantuvo neutral hasta 1917, cuando se rompió las relaciones con el país de Alemania. También hubo conflictos, bueno, en la exportación del caucho, el algodón y el azúcar se intensificó. Se fortaleció la dependencia económica capital norteamericano. Las crisis posguerra provocaron desempleo e inflación, generando tensiones sociales que influirían en los años posteriores. Bueno, ahora voy a dar paso a mi compañero para que nos explique sobre la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento entre el imperialismo latinoamericano y el desarrollo industrial durante la guerra. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento entre imperios de Latinoamérica y el desarrollo industrial durante la guerra. Contexto histórico. La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, fue aún más destructiva. Se originó por el revanchismo alemán ante el Tratado de Versalles. El ascenso de regímenes totalitarios, de nazismo, fascismo y militarismo japonés y la ambición de control global. Bueno, pasamos a los bandos. ¿Cuáles eran los bandos en ese tiempo? En la Segunda Guerra Mundial, los ejes Alemania, Italia y Japón. Aliados eran el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China y entre otros. Las causas principales fue el expansionismo alemán. Hitler quería el espacio vital. Invasión de Polonia, 1939. Inicio oficial del conflicto. Fallo de la Sociedad de Naciones para detener las agresiones. Crisis económica mundial, 1929, que debilitó la democracia. Consecuencias globales. Más de 60 millones de muertos. La destrucción de Europa y Asia. Fin del colonialismo europeo. Inicio de la Guerra Fría. Estados Unidos versus Rusia. Y creación de la ONU. División del mundo en dos bloques, capitalista y socialista. Bueno, hubo dos impactos. Era uno el impacto económico y el impacto en Latinoamérica. Bueno, el impacto económico creo que fue a nivel mundial, que fue, digamos, EU emerge como potencia homogénica. Hegemónica, digo. Se establece un nuevo orden financiero, FMI, Banco Mundial, GATT, antecesor de la OMC. Europa depende del Plan Marshall y América Latina, entre una etapa de dependencia estructural. Impacto en Latinoamérica. América Latina apoyó mayormente a los aliados, se reforzó el vínculo económico con Estados Unidos, aumentó la industrialización interna, situación importante. Nacieron movimientos nacionalistas y reformistas, México, Brasil, Perú y Argentina. Bueno, luego está la transición del imperialismo al neoimperialismo. Tras el colonialismo directo comenzó a desaparecer, pero las potencias buscaron nuevas formas de control, factores económicos. El dominio ya no dependía de las colonias, sino del capital financiero, la deuda y las empresas tradicionales. EU impulsó el dólar como moneda de referencia mundial. Se crearon organizaciones de crédito como FMI y el Banco Mundial, que condicionaron las políticas económicas de los países latinoamericanos. Actores políticos, surgen nuevas potencias. EU
y procesos de descolonización Asia y África. En América Latina, EU impulsó la doctrina Truman y el Plan Marshall como parte de su expansión de influencia. Factores ideológicos: se difundió la idea de la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, en la práctica, las economías del sur siguieron subordinadas. El neoimperialismo se basó en el control directo de los recursos, las inversiones y los medios de comunicación. A continuación, más seguida con la exposición del compañero Fran. Bueno, continuando, les hablaré sobre el impacto en Latinoamérica y en el Perú. Bueno, sus efectos económicos. Surgió el modelo de sustitución de importaciones, promoviendo así las industrias locales. Luego está que persistió también la dependencia del capital extranjero y la exportación de materias primas. Y en Estados Unidos se consolidó como principal socio comercial y fuente de préstamos. Bueno, también están sus efectos políticos y sociales, que auge de movimientos nacionalistas y populistas, Perón, Vargas y Bustamante, y bueno, y la reivindicación de derechos laborales y sindicales. También está el crecimiento de la clase media urbana e inicio de formas sociales y agrarias. Y luego también está ahora el impacto en el Perú, lo cual fue un mayor comercio con Estados Unidos y desarrollo en industrias básicas. También está las reformas laborales y la modernización del país, como también la pérdida de soberanía económica con la dependencia externa. Un ejemplo es que en 1945 el Perú exportó minerales y productos agrícolas a Estados Unidos a cambio de que nos den una asistencia técnica y financiera, lo que fortaleció su dependencia económica. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora está la redefinición de las relaciones internacionales y dinámicas locales. Bueno, tras la Segunda Guerra Mundial se estableció un nuevo orden mundial basado en la hegemonía de Estados Unidos, y esto pasó a dominar en los ámbitos políticos, económicos y militares a un nivel global. Y bajo este contexto se crearon nuevas instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, y el Banco Mundial, destinados a regular y controlar la economía mundial. Y bueno, en América Latina ingresó entonces en una etapa de dependencia estructural, al quedar su desarrollo condicionado por las potencias y organismos internacionales. Pero sin embargo, también se fortaleció una mayor conciencia política y soberana en la región. A nivel local, este periodo también nos impulsó para el surgimiento de nuevos partidos políticos y tener más movimientos sociales urbanos y rurales, y una búsqueda constante por la autonomía nacional y la justicia social. Siguiente diapositiva. Bueno, ya finalizando nuestra exposición, les daré una conclusión crítica. Bueno, las dos guerras mundiales nos transformaron profundamente el mapa político económico mundial, dando origen a un nuevo equilibrio de poder. Y así el imperialismo clásico fue reemplazado por un neoimperialismo y caracterizado por el control económico, financiero y tecnológico de las potencias sobre los países periféricos, sin la necesidad de colonias formales. Y bueno, para América Latina y el Perú, estos conflictos significaron una oportunidad de modernización e industrialización, pero también nos marcaron el inicio de una nueva forma de subordinación económica basada en la dependencia del capital y la tecnología extranjera. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, acá están nuestras referencias bibliográficas, las cuales usamos, y eso sería todo de nuestra exposición. Gracias.